En esta clase 44, de nuestro curso de refrigeración y aire acondicionado nivel medio, vamos a estudiar 1. Presiones manométricas del R404A. 2. Gases sustitutos del gas refrigerante R404A. Las presiones del gas refrigerante R404A más usadas son 1. Para alcanzar una temperatura de menos 20 grados Celsius en el evaporador, equivalente a menos 4 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manométrica de 2,01 bar, equivalente a 29,55 psi. 2. Para alcanzar una temperatura de menos 15 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 5 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manométrica de 2,62 bar, equivalente a 38,51 psi. 3. Para alcanzar una temperatura de menos 10 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 14 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manométrica de 3,32 bar, equivalente a 48,80 psi. 4. Para alcanzar una temperatura de menos 5 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 23 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manométrica de 4,11 bar, equivalente a 60,42 psi. 5. Para alcanzar una temperatura de 0 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 32 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manométrica de 5,01 bar, equivalente a 73,65 psi. 6. Para alcanzar una temperatura de 5 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 41 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manométrica de 6,03 bar, equivalente a 88,64 psi. En algunos casos, es útil conocer la presión del equipo estando apagado, y la presión de alta o del condensador. Vamos a verlas. 1. Para una temperatura del medio ambiente exterior de 25 grados Celsius, unos 77 grados Fahrenheit, el equipo apagado con esta temperatura tiene una presión manométrica, tanto en alta como en baja, según la tabla de 11,40 bar, equivalente a 167,58 psi. 2. Para una temperatura del ambiente exterior de 25 grados Celsius, como la temperatura del condensador, suele estar unos 10 grados Celsius, por encima del medio donde está ubicado el equipo. Así en la tabla, para 35 grados Celsius, unos 95 grados Fahrenheit, la presión manométrica de alta, en el condensador es de 15,01 bar, equivalente a 251,08 psi. El R404A es generado al mezclar tres gases diferentes. Estos gases son en peso, R125 en un 44%, más R143A en un 52%, más R134A en un 4%. El hecho de contener tres gases distintos al mismo tiempo, obliga a realizar la recarga en fase líquida. El único lubricante idóneo para utilizar con el R404A es el aceite poliéster POE. El R404A es muy poco tóxico, incluso con exposiciones prolongadas de tiempo, además no inflamable. Ahora mi compañero Paco nos va a detallar más características del gas R404A. El hecho que el R404A contenga R125 y R143A, ambos de alto potencial de calentamiento global, genera una mezcla también de alto GWP. Aunque el R404A no destruye la capa de ozono, el hecho de tener un GWP de 3920 ocasiona que actualmente tenga problemas con restricciones ambientales que regulan aquellos gases con GWP mayor a 2500. Algunas alternativas al R404A, como el R407A, R452A, R449A, R407F. El R407A ha sido diseñado como un reemplazo del gas R22 y además alternativa al R404A y R507A. El R407A
tiene la ventaja de no ser inflamable, ni tóxico. Además, su utilización como reemplazo de otros gases en equipos viejos, exige pocos o ningún cambio del sistema. Claro que la modificación de alguna característica del equipo que está funcionando, al utilizar como reemplazo el R407A, va a depender principalmente del gas refrigerante que se esté sustituyendo. Pero no todo es perfecto con el R407A. Aunque la temperatura de descarga del R407A es más alta que el R22, R404A y R507, es mucho menor que la del R407F. También es importante mencionar que el principal enemigo del R407A es su alto valor de potencial de calentamiento global, GWP. En este caso, no solo nos referimos a la desventaja por el medio ambiente, sino el hecho que por este motivo, se condena su uso a pocos años de disponibilidad en el mercado. La temperatura de descarga del R407A puede ser cerca del 20% superior, por ejemplo a la del R404A, cuando se trabaja con una temperatura en el evaporador de menos 10 grados Celsius, y puede aumentar mucho más la temperatura de descarga, cuando se utiliza R407A, por ejemplo a menos 20 grados Celsius. El R452A es considerado sustituto del R404A en equipos que están trabajando, por tener características similares, no ser peligroso ni tóxico y tener un poder de calentamiento global menor al R404A, además de no necesitar cambio de aceite del compresor, cuando se realiza el reemplazo. El R452A es un gas muy práctico, cuando se necesita sustituir al R404A en equipos viejos, ya que no requiere de cambios de componentes del sistema, y puede quedar el equipo, prácticamente como estaba trabajando, antes del reemplazo del R404A. Empecemos diciendo que el gas refrigerante R449A, diseñado como sustituto directo drop-in de los gases R404A y R507, en instalaciones existentes, con prácticamente cero cambios del sistema original. Una de las principales ventajas del R449A es que sus presiones de trabajo son parecidas a las del R404A. Además, el R449A tiene un potencial de calentamiento global, GWP de 1397. Recordemos que entre más bajo sea este valor en un refrigerante, no solo ecológicamente es mejor, sino que brinda más estabilidad de disposición en el mercado, y precios más estables. Aunque la potencia del equipo, donde utilicemos ahora R449A, puede bajar un mínimo porcentaje, si usamos el R449A, en un equipo que se encuentre un tanto sobredimensionado, o que usualmente no use el 100% de su capacidad, no se va a notar la diferencia, con respecto al R404A. Otra ventaja del R449A, es que no es nada inflamable ni tóxico. El R449A, es un gas muy práctico, cuando se necesita sustituir al R404A en equipos viejos, que trabajan a media temperatura, ya que no requiere de cambios de componentes del sistema, y puede quedar el equipo, prácticamente como estaba trabajando, antes del reemplazo del R404A. El R407F, ha sido diseñado, como un reemplazo del gas R22, y además alternativa al R404A y R507A. El R407F tiene la ventaja de no ser inflamable, ni tóxico. Además, su utilización como reemplazo de otros gases en equipos viejos, exige pocos o ningún cambio del sistema. Claro que la modificación de alguna característica del equipo que está funcionando, al utilizar como reemplazo el R407F, va a depender principalmente del gas refrigerante que se esté sustituyendo. Pero no todo es perfecto con el R407F, ya que en aplicaciones de temperatura, menores a menos 10 grados Celsius en el evaporador, presenta temperaturas de descarga muy altas en el compresor, por lo que puede requerir un enfriamiento adicional a través de inyección de líquido, lo cual puede dificultar su utilización para las aplicaciones de baja temperatura en los equipos que ya están trabajando. También es importante mencionar que el principal enemigo del R407F
es su alto valor de potencial de calentamiento global, GWP. En este caso, no solo nos referimos a la desventaja por el medio ambiente, sino el hecho que por este motivo, se condena su uso a pocos años de disponibilidad en el mercado. La temperatura de descarga del R407F puede ser cerca de 20 grados Celsius superior, por ejemplo la del R404A, cuando se trabaja con una temperatura en el evaporador de menos 10 grados Celsius, y puede aumentar mucho más la temperatura de descarga, cuando se utiliza R407F, por ejemplo a menos 20 grados Celsius.